Hola, profe, buenas tardes. Muy buenas tardes. El tema que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Son los transformadores de potencial. Ayer estuvimos viendo los transformadores de corriente. ¿Ya? Así que voy a pasar a compartir pantalla. Ahí estamos, ¿cierto? Transformadores de potencial. Son elementos, ¿cierto? En las subestaciones que son bastante útiles. Estamos hablando de, obviamente, transformadores de potencial aplicados a lo que son las protecciones. Se ocupan mucho en medida también, en los tableros, por ejemplo, se ocupan para los empalmes, para cuando hay que medir en media tensión, ¿cierto? Que muchas veces ¿cómo se llama? Sale muy caro medir a niveles de media tensión, por lo tanto lo que se hace es ocupar transformadores de potencial para reducir las señales a 120, 110 volts, dependiendo del tipo de empalme, los niveles de tensión. Pero nosotros, como estamos en el tema de lo que son las protecciones, obviamente la aplicación con la cual vamos a estar hablando es justamente esa, la aplicación respecto de las protecciones. Recordemos, ¿cierto?, que junto con los transformadores de corriente, son unos equipos que lo que hacen es rescatar señales, reducirlas y mandarlas a los relés, de tal manera que los relés puedan discriminar, ¿cierto?, si la condición de servicio es anormal o es normal, y si es anormal, obviamente proceder con la desconexión, ¿cierto? Aquí tenemos transformadores de potencial, tenemos transformadores de corriente, que serían los que están, estos serían transformadores de corriente, Entonces vamos a pasar acá. Bueno, hay tres cosas importantes que hay que considerar en estos equipos. Lo primero, que se basa en la ley de inducción de Faraday-Lenz. Eso quiere decir que tenemos un primario, tenemos un secundario, tomamos una señal, esa señal a través de flujos magnéticos, ¿cierto?, es reducida. Y ese es el principio de la ley de inducción de Faraday-Lenz, que se ocupa mucho en los transformadores de distribución, de potencia, ¿ya? Que tiene que ver con los flujos. La segunda cosa que también es importante, que la tensión del secundario es muy proporcional, muy proporcional a la tensión que tenemos en el primario. Por lo tanto, aquí tenemos un nivel de exactitud bastante alto. Obviamente, siempre en los transformadores se producen errores en las lecturas. Así como veíamos la clase anterior, los errores de lectura que se dan en los transformadores de corriente, obviamente acá también tenemos ciertos errores respecto de primario, secundario. Acordémonos, ¿cierto?, que hay una relación teórica, que es la relación dada por el número de vueltas, primario, secundario, y también tenemos una relación real, que es en base, en este caso, de los voltajes. En el otro caso era con las corrientes, ¿cierto? Corriente primario partido por la corriente secundaria. Y dice, presentan un desfase entre el primario y secundario de 0 grados. O sea, no hay desfase. Porque estamos hablando aquí básicamente de, ¿cómo se llama?, de transformadores de potencial monofásicos, que obviamente se pueden ir conectando de alguna manera delta estrella, dependiendo de qué es lo que nosotros necesitamos medir. Normalmente dice en sistema de tensiones nominales superiores a los 600 volts, eso quiere decir media tensión normalmente, alta tensión, extra alta tensión. La medición, ¿cierto?, de la tensión se hace indirectamente. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, de medir entre 80 y 220, se hace directamente, pero cuando ya estamos hablando de otros niveles de tensión, por los costos que involucra, por los equipos y todo eso, se hace indirectamente a través de transformadores de tensión, transformadores de potencial, para que lo vayamos considerando. Vamos a ver que básicamente se ocupan dos tipos de transformadores de tensión o potencial. Tenemos el transformador de tensión del tipo capacitivo, tipo condensador, capacitivo, condensador. Dice que están diseñados para uso en alta tensión hasta
hasta más o menos 750, 765 kilovolts. ¿Ah? Dice que se ocupan en media tensión, se ocupan mucho también para la alimentación de los relés de protección y también transmisión de señales de alta frecuencia a través de las líneas, lo que se llama onda portadora. Ustedes saben que también esto se ocupa en los sistemas, en las casas, sistemas de seguridad, es ocupar, ¿cierto?, el power line que se llama, que es ocupar las líneas eléctricas de las instalaciones de la casa para transmitir señales, ¿cierto? Power line se llama ese sistema. En líneas de transmisión también se hace la transmisión a través, muchas veces, de las líneas de transmisión. Y eso es lo que se llama la onda portadora. ¿Eh? Dice también reducción de los picos de tensión. Los condensadores, ustedes saben que evitan las variaciones bruscas de tensión. ¿Eh? Seguramente lo han visto en algún otro ramo. O si no lo han visto, lo van a ver, ¿cierto? En cómo se llama, eso se ve en redes 2, se ve en análisis de circuito. Pero estos serían los transformadores capacitivos. Por otro lado, también tenemos los transformadores inductivos. 525 kilovolts, eso quiere decir que se pueden ocupar también estos elementos para lo que son medir en media tensión, en alta tensión, extra alta tensión. Ahora, cuando tenemos niveles muy altos de tensión, de preferencia, se ocupan los tipos capacitivos. ¿Eh? Vamos a leer un poquitito, dice, los transformadores de tensión inductivos están diseñados para reducir las tensiones a valores manejables. Ya vamos a ver cuáles son los valores que se ocupan de acuerdo a las normas en niveles secundarios. Dice, y proporcionales a las primarias originales, proporcionales, ¿cierto? Dice, separando del circuito de alta tensión los instrumentos de medida, contadores, relés, ¿cierto? O sea, porque es más fácil medir a niveles de baja tensión. ¿Eh? Como les decía hace un ratito, 110, 120, 115 volts, que serían algunos de los valores secundarios que se utilizan, dependiendo de la norma. ¿Eh? Algunos usos, dice, ideal para instalación en puntos de medida por su muy alta clase de precisión. Esto no quiere decir que sea mucho más preciso o más preciso que los capacitivos, ¿eh? Pero esto tiene muy, muy alta precisión. Dice excelente respuesta lo que tiene que ver con la frecuencia. Y también dice ideal para monitorizar la calidad de la onda, ¿cierto? Y también para medir armónico. Medir armónico en lo que tiene en, ¿cómo se llama? En media tensión, alta tensión. Ustedes saben que los armónicos se generan en las cargas. ¿Ah? Se generan en las cargas y van desde las cargas hacia arriba, al empalme, al transformador, a la línea de media tensión. Ese es el camino que siguen los armónicos. ¿Eh? Por lo tanto, estos también sirven mucho para efectuar ese tipo de mediciones. ¿Eh? Veamos acá cuáles son las tensiones normalizadas por el lado del secundario. De acuerdo a la IEC, ya tenemos 100, 110 y 200 volts, lado secundario. Según la ANSI, ustedes saben que estas dos normas son tremendamente reconocidas a nivel mundial. La IEC es muy europea, y la ANSI es muy americana. ¿Ah? En la ANSI tenemos, ¿cierto?, 120 volts, 115 y 230 volts. Aquí dice que se ocupa para circuitos largos. Por ejemplo, si tenemos un valor de voltaje nominal que es inferior o igual a 34,5 kV, kilovolt, se ocupan los de 120. ¿Ah? Y para tener algunas referencias. Bueno, potencia o capacidades nominales, lo que tiene que ver con el Burden. Algo estuvimos hablando en la clase anterior, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el Burden? Que es la carga que se coloca, se instala, ¿cierto?, en el lado secundario de los transformadores de medida. Bueno, según IEC, aquí tenemos todas estas medidas, ¿eh? Que va desde los 10 hasta los 500 volamperes. Y según la norma ANSI, se fija 12,5 y ahí tenemos una letra que es W. W equivale a 12,5, o sea, es como un código, ¿eh? 25 una X y así, van caracterizados. Acá tenemos una tablita, ¿cierto?, que tiene que ver con la norma ANSI. Acá tenemos
la designación, ¿cierto? El código WXM y a cuántos volamperes equivale. 12,5, 25, 35. Factor de potencia. 0,1, bajo, bajo. 0,7, 0,2, 0,85. Características en 120 volt. Característica en 69,3 volt, ¿cierto? Valores de resistencia, impedancia y obviamente, inductancia e impedancia. ¿Se fijan? Acá tenemos una pequeña tablita que tiene que ver con los parámetros de los transformadores de potencial, ¿cierto? De acuerdo a la norma ANSI, lo veíamos anteriormente. Aquí tenemos las potencias según IEC y según ANSI. Sí, dime nomás. Ese factor de potencia que aparece en la tabla, ¿es como un valor informativo nomás en este momento o se ocupa para algún tipo de cálculo especial? No se ocupa para cálculo, es para indicar, digamos, que las pérdidas que se producen en esto son bastante altas. O sea que es un factor de potencia muy inductivo, si te das cuenta, muy inductivo. O sea, hablar de un factor de potencia de 0,7 es bajo. Pero no, o sea, es el valor que tiene el transformador por el hecho de que es mucha inductancia, solamente por eso, para tenerlo presente. O sea, podrían haber compensado a través de condensadores, pero no se justifica, no se justifica la compensación en estos casos. Ya, gracias. De nada, pues. Bueno, al igual que como vimos en los transformadores de corriente, hay ciertos parámetros que nos sirven a nosotros para lo que es la selección, ¿cierto?, de estos equipos. Son más o menos los mismos parámetros que se ocupan en los transformadores de corriente y en los transformadores de potencial. Por ejemplo, aquí tenemos el servicio. Vamos a ir viendo uno a uno, tipo de servicio. Si son del tipo interior o del tipo intemperie. Se ocupan, bueno, de hecho las fotos que vimos al principio son del tipo intemperie. Eso quiere decir que están en un patio de una subestación, ¿cierto? Las señales que entran y salen a los transformadores, por ejemplo, y perfectamente se pueden instalar estos transformadores de medida antes y después, ¿cierto? Antes y después de los equipos, de las barras, transformadores de potencia. Bueno, también tenemos las líneas de transmisión. Ahí tenemos entonces, de acuerdo al tipo, que serían intemperie e interior. Tenemos el tipo de aislamiento. Se fijan que básicamente son bastante similares a lo que vimos en la otra clase, la clase de los transformadores de corriente. Aquí tenemos aislación en aire, cuando son de baja tensión o muy baja, o relativamente baja tensión. Tenemos en resina epóxica y también en aceite. Dice normalmente para tensiones nominales de 115 kV o mayores se ocupan en aceite, inmerso, ¿cierto? En aceite. El aceite, acordémonos que tiene podríamos decir, una doble función que sirve de aislación y también para reducir las temperaturas. Las condiciones de operación, aquí dice la altura de operación sobre el nivel del mar, ya veíamos, ¿cierto?, que sobre los 900 metros, sobre el nivel del mar, ¿cierto?, hay que tener ciertas consideraciones. La elevación de temperatura sobre la ambiental, dice las condiciones específicas interior o intemperie, relativo a lo que tiene que ver con la contaminación y el coeficiente sísmico, que también eran parámetros que estuvimos viendo. Dice, para instalaciones intemperie, obviamente la velocidad del viento, que es influyente. Bueno, lo que es la nieve, caída de nieve, hay varios aspectos adicionales, ¿cierto?, que hay que ir considerando en las subestaciones intemperie. Se producen ahí lo que se llaman los flashovers, por efecto de las contaminaciones. De hecho, una de las cosas que se hace mucho en subestaciones es el lavado de aisladores. Me toca a mí hacer muchas capacitaciones a empresas eléctricas sobre lavado de aisladores. Me ha tocado hacer a Transelec, a Engie, ¿a quién más me ha tocado hacerle? A Bosch, ¿ya? A varias empresas. Por lo tanto, también es aspectos que hay que considerar. Bueno, las tensiones nominales primarios, secundarios. Profesor, consulta. Sí. ¿En qué momento se le producen los flashovers a ustedes? El flashover se produce básicamente. Hay dos cosas que son. Temperatura. ¿Cómo? Para nosotros como bomberos, el flashover es la explosión prácticamente súbita por efecto de temperatura. Sí, no, pero en este caso el flashover
¿cierto? Que es la descarga que se produce por alrededor del aislador y se produce por dos motivos. Uno, la contaminación, y la otra es la humedad. Cuando tú juntas un contaminante con humedad, se produce un electrolito, y ese electrolito lo que hace es conducir la electricidad, especialmente en los puntos más cercanos. Por eso nosotros ocupamos el término flashover, pero en la forma bomberil, que es cuando ya la casa se prendió de forma inmediata. Sí, pero este ramo es eléctrico, pues no es de bomberos. Pues, así que por eso le estaba preguntando. Ya, sigamos entonces. Dice, como regla, se ha adoptado que en sistemas de 115 kV o tensiones mayores, siempre se deben instalar transformadores monofásicos que se conectan entre fase y tierra. ¿Ya? O sea, llegamos con la señal, más o menos voy a describir lo que está escrito acá, llegamos con la señal al transformador, por lo tanto llegamos con un solo polo. Y el otro polo lo sacamos de tierra, es lo que está diciendo acá. Por lo tanto, la medida que estamos obteniendo sería el voltaje de línea dividido por raíz de 3. Aquí es raíz de 3, no es dividido por 3, ojo. Es dividido por raíz de 3. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. La clase de precisión también, o sea, dependiendo del uso que le vamos a dar, es cuán preciso necesitamos que sea el instrumento. Aquí tenemos de laboratorio, patrones portátiles. Ustedes saben que los medidores o los equipos patrones son para verificar el estado de otros equipos. Se conectan normalmente en paralelo con otros equipos para determinar si las medidas que están registrando son correctas o no. ¿Ya? Tenemos para aparatos de medida, de cuadro, electromagnéticos, uso general. Esto sería, digamos, la clase de precisión de acuerdo al uso que tenemos que darle. Dice clase de precisión para protección. Dice clasificación según ANSI, o sea, la americana. Grupo 1 dice transformadores, conexión entre fases. Grupo 2, transformadores, conexión entre fases o entre fases y tierra. Y 3, sí, conexión solo entre fases y tierra. Acordémonos que la medida que vamos a obtener es el voltaje de fase, ¿cierto? Que es el voltaje de línea dividido por raíz de 3. Ahí hay que tener consideración respecto de lo que estamos midiendo. Ahí hay que tener cuidado. Factor de tensión. Habíamos visto, ¿cierto?, que tenemos el factor de corriente, en este caso el factor de tensión. Lo voy a leer para mayor claridad. Dice: el factor de tensión se define como el valor por el cual se debe multiplicar la tensión nominal del primario para obtener el voltaje máximo que se puede aplicar a los terminales primarios del transformador, obviamente de potencial, sin afectar la precisión. Sin afectar la precisión. Eso quiere decir, podemos tener alzas de voltaje, perfecto. Podemos tener pic de voltaje, perfecto. Pero ¿por cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto podemos aplicarle y por cuánto tiempo para que no se afecte la medición? Acá lo dice claramente. Dice: los transformadores deben soportar como mínimo 1,2 veces el valor de la tensión nominal en forma continua. O sea, hasta un 20% del valor nominal en forma continua y no se va a ver afectada la medida. Ahora, si tenemos un pic de voltaje, dice 1,5 veces durante 30 segundos. O sea, el 50%, podemos sobrepasar el 50% de lo que es el valor nominal del voltaje, pero no más allá de 30 segundos. Después de eso, obviamente, vamos a tener distorsiones en las medidas. Eso era lo que teníamos que ver hoy día. Espero que haya sido claro, entendible. Este es el material, ¿cierto?, que está quedando grabado acá en la clase para que lo puedan visualizar. Y esto sería lo que tendríamos que ver de los transformadores de potencial, ampliamente utilizados, ¿cierto?, en los sistemas de protección.